Bueno, pues hoy vamos a volver a hablar de la PCR, ya que en estos últimos tiempos se ha puesto muy de moda esa palabra y además mucha gente la emplea sin saber absolutamente lo que es eso. PCR no es un test, ¿vale? Eso para empezar. Vamos a ver que se puede utilizar para hacer test, pero no es un test. Vale. PCR viene de las iniciales Polymerase Chain Reaction. Todos sabemos que el ADN, nuestro ADN y el ADN de todos los seres vivos está formado por dos cadenas, en las cuales están las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. Una de las cadenas lleva unas de las bases y la otra cadena lleva la complementaria, es decir, donde hay adenina lleva timina, donde hay timina lleva adenina, donde hay citosina lleva guanina y viceversa, donde hay guanina, citosina. Vale, por lo tanto, ambas cadenas tienen el mismo mensaje. Y a ver, A, G y G. Vale. También sabemos que cuando nuestras células se van a dividir, tienen que duplicar su ADN para que vaya hacia las dos células hijas. ¿Cómo se hace eso? Con una enzima que se llama DNA polimerasa. O ADN polimerasa. Hay varios tipos de polimerasas. Las que tenemos la polimerasa 1, la 2, la 3... que son, dependiendo, por ejemplo, se suele utilizar mucho la polimerasa 3, que es la que utilizan las bacterias, porque trabaja más fácilmente, resiste más las altas temperaturas para hacer estas cosas, ¿vale? Margarita Salas, española, descubrió una polimerasa vírica, ¿vale?, que trabaja a temperatura ambiente. Por lo tanto, puede ir duplicando el ADN a temperatura ambiente. Y es un gran descubrimiento. Las primeras PCRs que se comenzaron a hacer se utilizaba la DNA polimerasa. ¿Qué hace esta enzima? Añade bases, ¿vale?, a las bases que ya están. ¿Cómo se replicaba el ADN? Para replicar el ADN, las dos hebras se separan. ¿Sí? Entonces me queda una... Esto pinta ya fatal. Queda una, ¿vale? Y la otra. Siempre con sus extremos. Un extremo 5' y aquí el 3. Y aquí 5, 3' y aquí el 5. Os deberíais acordar que siempre va en sentido 5', 3', ¿vale? O sea, se va añadiendo bases hacia allá. Ahora vamos a ver. Y en esta otra hebra va en el otro sentido. ¿Os acordáis que a medida que se va abriendo la hebra, estaba retrasada y entonces se forman los fragmentos de Okazaki? Vale. Bueno, entonces aquí vamos a suponer que esta hebra, voy a copiar esta de aquí, el principio, A, G, G, A, ¿vale? Y la complementaria que sería esta. Esto es exactamente esto mismo de aquí, si os fijáis, ¿vale? Vale, ¿cómo se va a replicar? Pues viene la DNA polimerasa, ¿vale? Se une aquí y se une aquí. Y va a ir formando una nueva cadena cogiendo los nucleótidos que tengo por ahí, ¿vale? Va cogiendo esos nucleótidos y los va insertando en la cadena. Entonces, aquí irá poniendo... Y aquí también irá añadiendo en una nueva cadena. T, A, G, Epa.
G, C, G y T. Y en esta A, C, G, G, E, T, A. Vale. Y entonces ahora mismo ya está duplicado nuestro ADN. Es lo que llamamos la replicación semiconservativa. Porque a partir de 2 hebras queda unas nuevas 2 hebras aquí que surgen a partir de una de las originales. La original era esta, ¿vale? Y la original es esta y esta es la nueva hebra. Y me queda otra vez. Ahora tengo 2 dobles cadenas de ADN. Y si os fijáis, son exactamente iguales. T, T, A, T, T, A. Y abajo A, T, A, T. ¿Sí? Vale. Este es el mecanismo de replicación del ADN en las células. A través de nuestra queridísima enzima, la DNA polimerasa. Ahora, nosotros, los seres humanos, que somos muy listos, dijimos, vale, muy bien, pues ahora vamos a hacer una cosa. Yo voy a coger y voy a meter los fragmentos de ADN que tengo en un termociclador, ¿vale? ¿Qué es un termociclador? Un aparato que sube la temperatura y la baja, sube la temperatura y la baja, la sube y la baja, de ahí termo y ciclo, ¿vale? En ciclos. Cada vez que suba la temperatura, se van a separar las hebras de ADN. Bueno, antes de todo esto, antes de hacer una PCR, ¿vale? Lo que quiero es encontrar el fragmento de ADN que yo quiero duplicar. El ADN no se ve y las bases nitrogenadas no se ven, pero es que no se ve ni a microscopio, o sea, no se ve. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que quiero un fragmento de ADN en concreto y sé que tiene estas bases. Por ejemplo, no, mira. C, ¿vale? Yo quiero este fragmento de ADN, ¿sí? Entonces, sé que quiero este y quiero tener muchas copias de él. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahora me voy a ir a... En clase vimos aplicaciones para muchas cosas. Antes de trabajar en genética siempre tienes que hacer una PCR. ¿Para qué? Para tener una gran cantidad de ADN, ¿sí? La PCR lo único que hace es hacer miles y miles y miles de copias de ADN, ¿sí? Es para lo único que sirve. La PCR no detecta un virus, la PCR no detecta nada. La PCR, tú coges y lo que dices es, yo conozco un fragmento de ADN que es así y quiero localizarlo y que me haga miles de copias. Muy bien, pues muy sencillo. Cojo una cosa que se llaman enzimas de restricción. Y las enzimas de restricción son pues como una tijera, ¿no? Digamos. ¿Y qué va a hacer esta tijera? Cortar. Hay muchas enzimas de restricción, pero si yo sé el gen que quiero, esta tijera, esta enzima de restricción, ¿vale? Va a cortar en el gen que yo quiero, que va a ser GTTTC, ¿vale? Vale, muy bien. Pues yo cojo mi muestra, es decir, me meten un palito por la nariz hasta arriba, me duele, lo sacan y ahí salen células mías con posibles células de un coronavirus o de cualquier otra cosa. O en la piel puedo encontrar células de un asesino, ¿vale? Múltiples aplicaciones. Muy bien. Entonces, tengo mi muestra aquí, metieron el palito, sacaron. Muy bien. Esto, ahora, ¿qué es lo que hago? Lo pongo con enzimas de restricción. ¿Y qué van a hacer las enzimas de restricción? Y yo digo, yo sé que el virus tiene este ADN. En el caso del coronavirus es ARN, ¿vale? Pues este ADN lo que voy a hacer es, a mi muestra, que es esto y todo esto, muchísimos trozos de ADN, le he hecho las enzimas de restricción. Y van a cortar justamente ese trozo de ADN. Que es... ¿dónde estaba? Aquí, mirad, fijaos. G, T, 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 C. ¿Vale?
me van a cortar este trozo de ADN. Y una vez que tengo este trozo de ADN ahí mezclado con todo lo demás, le voy a añadir el cebador. Y el cebador es una molécula de ARN que es complementaria al trozo que yo quiero. Entonces, en el momento en el que yo ponga aquí el cebador, ¿vale? El cebador va a ser así. Epa. ¿Vale? Este es mi cebador. Cuando yo ponga esto en la muestra, automáticamente se va a unir aquí. ¿Vale? Se unen. Y mi polimerasa, ¿vale? Cuando se une al cebador, cuando el cebador se une a la cadena, mi polimerasa va a actuar en ese cebador. Y va a empezar a duplicar esto. Y entonces, ¿yo qué es lo que hago? Digo, muy bien. Ahora voy a subir la temperatura. Se sube la temperatura y las cadenas se separan. Y cuando se separan, empiezan a copiarse. Y entonces me saldrán 2 y 2. Bajo la temperatura y las cadenas se juntan de nuevo. Vuelvo a subir la temperatura. ¿Y qué es lo que ocurre? El cebador se vuelve a unir y la polimerasa vuelve a actuar. Y entonces de cada una de esas dos me saldrán otras dos. De esta a la otra copia y de esta a la otra copia, igual que de esta, igual que de esta. Y ya tengo 1, 2, 3 y 4 dobles cadenas. Bajo la temperatura, se unen. Vuelvo a subir la temperatura, las cadenas se abren y la polimerasa vuelve a actuar. Y me sale de esta otra, de esta otra, de esta otra, de esta otra, así. Entonces esto al principio parece lento, pero a medida que tengo muchas cadenas, de cada una sale el doble, entonces es, digamos que, relativamente rápido. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tengo tropecientas mil copias de el ADN del virus. Y eso es la polimerasa. La PCR. La PCR lo que hace son copias de un fragmento de ADN. Cuando ya tengo mis copias, que no las veo, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Identificarlas. Pongo todas estas copias que están mezcladas con todos estos fragmentos de ADN que había por aquí, ¿vale? De las células de mi nariz, de cualquier cosa, ¿vale? De bacterias que hayan podido entrar ahí, ¿sí? Vale. Esto lo someto a un proceso que se llama electroforesis. La electroforesis lo que hace es, en función del peso de la cadena, de lo grande que sea la cadena y en función de las bases que tenga y su polaridad, ¿vale? Se va a desplazar más o menos. Y la localizo y digo, anda, pues en el gel de electroforesis, ¿qué es lo que me encuentro? Yo había depositado aquí las muestras y me encuentro un bandeado, ¿sí? Y digo, pues es que la muestra que yo busco corresponde con esta de aquí, ¿vale? Porque se situaría ahí en el gel de electroforesis. Y te diría, pues positivo, das positivo en coronavirus. ¿Quién me dice que ha dado positivo? ¿La PCR? No, me lo dice la electroforesis. La electroforesis es la que te dice si el ADN que buscas está ahí o no. ¿Qué es lo que ocurre? Para poder jugar con ese ADN necesitas mucha cantidad. PCR produce mucha cantidad de ADN. Electroforesis te busca los fragmentos de ADN que tú realmente estás buscando, ¿vale? Así que el test PCR debería además ser test electroforesis, ¿vale? No PCR. Y yo creo que hasta aquí todo. Esto lo habíamos visto en clase, pero os lo vuelvo a repetir porque se ha puesto muy de moda. Y porque la gente habla de test PCR, test anticuerpos, test. Y mucha gente habla y no sabe mucho de lo que habla, ¿vale? Entonces eso. Y seguramente que mucha gente dice que los test PCR son los más efectivos y te lo afirman rotundamente.
y seguramente no tienen ni idea de lo que es una PCR. Pero bueno, vosotros ya sabéis lo que es la PCR, lo sabíais de antemano. Ya os he contado cómo utilizar la PCR para localizar genes de coronavirus, genes de un asesino, genes de lo que sea. Incluso para hacer, ya sabéis que para hacer clonación genética o para insertar, para hacer organismos transgénicos, necesitamos previamente hacer una PCR. ¿Para qué? Para tener mucha cantidad de ADN. Y nada, eso es todo sobre la PCR.